Buenas tardes, chicos. Buenas noches, mejor dicho. Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, comisión 17. Levanta la mano. Bac Ferreira Nadia. Acá, profe. Hola. Hola. Castillo Micaela. Acá, profe. Bien, Carla. Coronel Lionel. Acá, presente. Bien. Fontana Roman. Presente, profe. Hola. Lescano Paula. Acá, profe. Bien, Paula. Maidana Sandra. Buenas noches, profe. Buenas noches. Paiva de Freitas Bruno. Presente. No te veo, Bruno. Anda mal mi computadora. Ahí apareciste. Ahora sí. Bueno. Ortes Nadia. Presente, profe. Bien, Nadia. Rolín Marsilio. Presente, profe. Bien, Marsilio. Smith González Lelia. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Schneider Fogasa Cancele. Hola, profe. Hola. Strieder Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. Tonoli Jean. Presente, profe. Bien, Jean. Bueno, baja la mano 17. Levanta 18. Alcaraz Luis. Carrasco Araceli. Presente, profe. Bien, Araceli. De Carvalho Matos Amanda. Dos Santos Pereira Taise. Presente, profe. Bien, Taise. Komorowski Anelis. Presente, profe. Bien, Anelis. Miote Leonardo. Acá, profe. Presente. Buenas noches. Bien, buenas noches. Quirós Gabriel. Presente, profe. Gabriel. Rossi André. Acá, profe. Profe, presente. Bien, André. Smith Núñez Ruanda. Surs Lautaro. Presente, profe. Bien, Lautaro. Simón Artur. Hola, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vega Marian. Presente, profe. Bien, Marian. Wanderer Leonardo. Presente, profe. Bien, Leonardo. Bueno, baja la mano 18, levanta 19. Acuña Florencia. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Calvo Matías. Presente, profe. Bien,
Matías. Galasta Ángelo. Acá, profe. Bien, Ángelo. De Almeida Froner. Margaret. Presente, profe. Presente. Bien, Margaret. De Andrade Andrea. Hola, profe. Buenas noches. Hola. De Magallanes Freitas. Víctor. Hola, profe. Presente. Hola. De Sousa Fabiani. Presente, profe. No te veo, Presente. Fabián. Acá, presente. ¿Sí? Ay, ahora sí. Ahí te veo. Jardín de Lima. Karen. Hola, profe. Presente. Hola. Méndez. Presente, Flavia. Bien, Flavia. Viola Lorenzo. Presente, profe. Bien, Lorenzo. Sarsi Sampiere. Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Shewerman. Caroline. Hola, profe. Acá. Hola. Silveira da Silva Ingrid. Bueno, baja la mano 19, levanta 20. Ali, Andresa. Hola, buenas noches, profe. Hola. Babugia, William. Presente. Bien, William. Canton, Emanuele. Presente, profe. Bien, Emanuele. Da Silva, Roberta. Francesca. Hola, profe. Presente. Hola. Miola, Daniel. Presente, profe. Bien, Daniel. Müller, Evelyn. Presente, profe. Bien, Evelyn. Oliveira, Dalia Porta, Bruna. Presente. Bien, Bruna. Pantoja dos Santos, Débora. Reinhardt, Sheila. Presente, profe. Bien, Sheila. Scaramusino, Tiziana. A ver, Tiziana, te veo, pero a ver, habla de nuevo. Presente. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí se te escuchó. Silvestri, Mariana. Presente, profe. Bien, Mariana. Cruz, Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Bueno, baja la mano comisión 20, levanta 21. Cabral, Abril. Presente. Bien, Abril. Correa Méndez, Carice. Presente, profe. Bien, Carice. Daya Brida, Cananda. Presente, profe. Bien, Cananda. González Canario, Lucía. Buenas noches. Presente, profe. Buenas noches. Iñiguez, Tamara.
Presente, profe. Bien, Tamara. Mazo, Joaquín. Medina, María Luisa. Mujica, Agnes. Acá, profe. Bien, Agnes. Muncher, María Eduarda. Presente. Bien, Eduarda. Robalo Pereira, Pamela. Presente. Bien, Pamela. Salazar Cristian. Silva Marcos. Está silenciado, Marcos, tu micrófono. Presente, profe. Se me había trabado la compu, Bien. perdón. Ajá, bien, Marcos. Tacheto de Matos, Claudia. Presente, profe. Bien, Claudia. Bueno, baja la mano 21. Levanta 49. Cardoso Valeria. Craco, Melanie. Presente. Bien, Melanie. Fernández, Maite. Helen, Juliana. Acá, profe. Bien, Juliana. Kresmer, Acosta, Lais. Presente. Bien, Lais. Moreno, Micaela. Presente, profe. Bien, Micaela. Núñez, Lucía. Presente, profe. Bien, Lucía, se te escucha muy bajito. Oliveira de Sousa Alexandrina. Presente, profe. Bien, Alexandrina. Oliveira Lima, Natalia. Profe, acá. No te veo. Presente. Ahí apareciste, sí. Bien. Chekovsky, Gonzalo. Suárez Ben, Bruna. Presente, profe. Bien, Bruna. Suárez, Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Bueno, baja la mano 49, levanta 54. Aguirre Elizabeth. Presente, profe. Bien, Elizabeth. Voy a leer el chat que me pusieron algo ahí. Qué bárbaro. ¿Y saben de qué? Bueno. Dios mío. Comisión 54. Aguirre Elizabeth. Presente, profe.
Ah, sí, perdón, ya te había nombrado. Bitancur, Víctor. Presente, profe. Bien, Víctor. Busati, Tomás. Presente, profe. Bien, Tomás. Franceschi, Paloma. Acá, profe. Bien, Paloma. Mambrín, Gustavo. Presente, profe. Bien, Gustavo. Márquez, Caetano, Julio. Acá, profe. Acá. Sí, sí, te veo. Me quedé pensando, ¿Julio se dice tu nombre o Julio? Es João, la verdad. Ah, bueno. Nikish, Juliana. Presente, profe. Bien, Juliana. Pereira Guimaraes, Gabrieli. Acá. Bien, Gabrieli. Petrovsky, Tayana. Presente, profe. Acá, presente. Bien, Tayana. Sí, ahí apareciste. Rojas, Alfonso, Magalí. Rosa da Silva, Larisa. Presente, profe, acá. Bien, Larisa. Silva de Oliveira, Brian. Presente, profe. Bien, Brian. Tomasela, Melina. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, baja la mano 54, levanta 55. Amarilla, Silvana. Barros, Vicari, Vinicius. Hola, profe. Presente. Hola. Geyer, Matías. Presente, profe. Bien, Matías. Méndez, William. Hola, profe. Presente. Hola. Mesa, Patricia. Presente. Acá. Patricia. Sí. Moya, Lara. Presente, profe. Bien, Lara. Piris, Ana. Presente, profe. Bien, Ana. Maximiliano. Presente, profe. Bien, Maximiliano. Sánchez, Sofía. Presente, profe. Bien, Sofía. Santos de Chávez, Selma. Hola, profe. Presente. Hola, Selma. Cisterna, Evelyn. Presente, profe. Bien, Evelyn. Stapul, Valentino. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Beach, Valentín. Presente, profe. Bien, Valentín. Bueno, baja la mano 55. Levanta 56. Vesco, Malena. Presente, profe. Bien, Malena. Cardoso, Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Sechinel, Paola. Da Silva García, Stephanie. Tichuk, Juan Francisco. Presente, profe. Bien, Juan.
Espínola Facundo. Presente, profe. No sé si me escucha. Bien, Facundo. González Dávalos, Leonel. Muñoz, Ana. Presente, profe. Bien, Ana. Reigel, Juliana. Presente, profe. Bien, Juliana. Sullivan Silva de Vasconcelos, Alan. Presente, profe. Acá. Bien, Alan. Sí, ahí te vi. Vega, Ailén. Presente. Bien, Ailén. Guillermo. Presente, profe. Bien, Guillermo. Melissa. Presente, profe. Bien, Melissa. Sarsa, Abril. Bueno, voy a repetir los que no dieron su presente. Comisión 17 están todos. Comisión 18, Alcaraz Luis. De Carvalho Matos Amanda. Smith Núñez Ruanda. Comisión 19 están todos. Comisión 20, Da Silva Roberta. Pantoja dos Santos Débora. Comisión 21, Mazo Joaquín. Medina, María Luisa. Hola, profe. Buenas noches. Hola Luisa. Ahí está. Salazar Cristian. Comisión 49, Cardoso Valeria. Fernández Maite. Shevkovsky Gonzalo. Comisión 54, Rojas Alfonso Magalí. Comisión 55, Amarilla Silvana. Y comisión 56, Sechinel Paola. Da Silva García Gómez Stephanie. González Dávalos Leonel. Y Sarsa Abril. Bien. Bueno. Estamos. Bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cirrosis. Vamos a ver cómo se relaciona con esta patología con la bioquímica, qué alteraciones ocurren en el organismo por esta patología, ¿sí? De eso vamos a hablar. De cualquier duda o inquietud, ya saben, interrumpen, no hay problema con eso. Bien,
Primero vamos a hablar sobre la definición, ¿sí? ¿Qué sería la cirrosis? La cirrosis es una enfermedad hepática crónica que se caracteriza patológicamente por cicatrices en el hígado, como así también se va perdiendo la arquitectura hepática normal y hay áreas de regeneración ineficaz. Ahora vamos a ver cómo se va produciendo todas estas alteraciones y a qué se deben. Los síntomas clínicos de esta enfermedad van a ser el resultado de la pérdida de la funcionalidad de las células hepáticas, se va perdiendo la función hepática y va aumentando la resistencia al flujo de sangre a través del hígado. Como hay una fibrosis en el hígado, se va a generar una hipertensión portal, por lo tanto esto va a generar un flujo retrógrado, que es lo que va a llevar a las varices esofágicas, que ahora vamos a hablar, como así también a la esplenomegalia y a la citis que va a presentar el paciente. Vamos a ir hablando de todo eso. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un hígado normal, vemos los lóbulos, la vena central, la tríada portal, y acá vemos cuando hay cirrosis, vemos cómo se van generando el depósito de células grasas, o sea, moléculas grasas. Eso hace que se vaya fibrosando también, como así también no va a poder llegar la sangre al hepatocito, por lo tanto se va a empezar a necrosar la célula y eso es lo que lleva a las alteraciones de este tejido. Entonces, van a haber ciertas características patológicas, como ser, por ejemplo, la presencia de fibrosis en el hepatocito. Va a haber una distorsión en su estructura, se van a empezar a formar nódulos de regeneración, va a empezar a disminuir la masa del hepatocito, va a disminuir la función del hepatocito y va a haber alteraciones en el flujo sanguíneo. Acá vemos, por ejemplo, un hígado normal, vemos los hepatocitos, sus microvellosidades, vemos acá las células endoteliales, las células estrelladas que están inactivas acá, las células de Kupffer. Cuando hay un daño en el hepatocito se empiezan a perder las microvellosidades, se activan las células estrelladas. Eso hace que empiece a formarse mayor cantidad de colágeno, de matriz extracelular, que es lo que va a ir llevando a la fibrosis en el tejido. Se activan las células de Kupffer, ahora vamos a ir viendo toda la reacción inflamatoria que ocurre y cómo todo después se va desvaneciendo. Bien, acá vemos, por ejemplo, cómo un hígado normal se va a convertir en lo que se denomina la esteatosis hepática. Son los diferentes estadios por los cuales va pasando o alteraciones que va sufriendo el hígado por el consumo crónico y excesivo de alcohol, así que va produciendo diferentes hepatopatías. Primero va a ocurrir una esteatosis, que es la acumulación de moléculas grasas en el hepatocito. Luego esto se va a complicar con una esteatohepatitis, donde ya empieza a haber una reacción inflamatoria en la zona, acompañando complicando la esteatosis, y esto se complica más todavía con una cirrosis, donde ya aparecen los nódulos de regeneración, la fibrosis y la pérdida de la funcionalidad hepática. Bien, vamos a la esteatosis primero, que era lo primero que ocurría. La esteatosis hepatocelular también la van a encontrar como hígado graso. El etanol, cuando llega al hígado, se va a oxidar. Hay diferentes enzimas que actúan sobre ese etanol para oxidarlo. La más importante,
la más activa, la que más funciona, es la ADH, también conocida como alcohol deshidrogenasa. Esta va a actuar sobre el etanol en presencia de NAD oxidado y nos va a dar NAD reducido, como así también acetaldehído. El hecho es que aumenta el NAD reducido. Al aumentar el NAD reducido, empieza a competir con equivalentes reductores de otros sustratos, como por ejemplo los ácidos grasos, por la cadena respiratoria. Entonces eso hace que se empiece a inhibir la oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto empiezan a esterificarse, aumentando de esa manera los triacilglicéridos. Estos se empiezan a depositar y eso es lo que provoca u ocasiona el hígado graso. Acá vemos, por ejemplo, un hígado sano y vemos acá cómo se van depositando los triacilglicéridos, transformándose entonces en lo que se denomina un hígado graso. También ese etanol se va a oxidar no solo por la alcohol deshidrogenasa, sino también por otra enzima, que son los citocromos, que participan de un proceso que se denomina MEOS, que significa Sistema de Oxidación Microsomal del Etanol, que va a empezar a producir un aumento en la formación de radicales libres y eso va a hacer que empiece a haber un estrés oxidativo ahí en el hepatocito. Por lo tanto, empieza a mal funcionar esa célula. Como así también, producto de la oxidación del etanol, se va a formar acetaldehído. El acetaldehído resulta tóxico porque empieza a unirse a proteínas en los hepatocitos y eso hace que se empiecen a formar nuevos epítopes. Epítopes se denomina a la región antigénica, o sea, de todo el antígeno, el epítope es la porción o región que se reconoce como extraña. Es decir, que el acetaldehído, cuando se une a las proteínas, actúa como un epítope, como algo extraño, al organismo se reconoce como extraño, por lo tanto nuestras defensas empiezan a actuar contra esos epítopes. Por lo tanto, el sistema inmune va a reaccionar contra estas sustancias extrañas, atacando a esas sustancias, y eso es lo que lleva a la reacción inflamatoria en la zona, generando lo que se conoce como esteatohepatitis. Va a haber un proceso inflamatorio, va a haber mucha liberación de citoquinas que van a complicar al órgano en su función. Y luego de la esteatohepatitis sobreviene la cirrosis. Acá vemos, por ejemplo, el hígado normal y acá vemos cómo está el proceso inflamatorio, cómo empieza a cicatrizarse la zona, va a haber hinchazón por el proceso inflamatorio, así que empieza a transformarse en un hígado cirrótico, empieza a aumentar la fibrosis, eso hace que se destruya la forma normal que tiene el hígado y se forman esos nódulos regenerativos. Esos nódulos generalmente tienen un diámetro por debajo de 3 milímetros, por lo tanto se conoce como una cirrosis micronodular. Así es como se ve en el microscopio. Acá vemos las zonas azules, serían las zonas fibróticas, y lo que vemos en rosado serían los nódulos regenerativos. Empiezan a aumentar esto y aumentar la fibrosis. Eso hace entonces que el hepatocito deje de funcionar normalmente. Por lo tanto, las funciones hepáticas no se pueden llevar a cabo. Bien, como empieza a fibrosarse el hígado, eso hace que la sangre que viene por la vena porta no pueda seguir su trayecto. Por lo tanto, empieza a quedar retenida en esta zona y eso va a generar una hipertensión portal.
Esta hipertensión portal es una de las complicaciones más importantes de la cirrosis porque como empieza a acumularse líquido acá en esta zona, eso hace que aumente la presión hidrostática y empiece a salir líquido desde la vena porta hacia el intersticio. Por lo tanto, va a aumentar el líquido intersticial y eso hace que haya un edema en la zona que se conoce como ascitis, porque es la acumulación de líquido en el peritoneo, que se conoce como ascitis, que es característico en esta patología. Por otro lado, como el hígado empieza a mal funcionar y la albúmina se sintetiza a nivel hepático, va a disminuir esa albúmina. Recuerden que la albúmina era la proteína mayoritaria de las proteínas plasmáticas, la cual contribuye con la presión oncótica del plasma. Así que al disminuir la albúmina, eso hace que disminuya la presión oncótica, por lo tanto no vamos a tener una presión que retenga el agua dentro del vaso. Así que va a contribuir a mayor filtración, es decir, mayor líquido en el intersticio, más ascitis. Por otro lado, como también aumenta la presión acá en la porta, eso hace que empiecen a formarse, que se desvíe la circulación, empiecen a formarse otros vasos, como por ejemplo en el esófago, en el estómago, formando las varices esofágicas ahí en la submucosa de estos tejidos, y tienen unas paredes muy delgadas, por lo tanto, como la presión aumenta, eso hace que pueda romperse esta pared, y es lo que lleva a las hemorragias en estas zonas. Y eso hace que la materia fecal, por ejemplo, tenga melena. La melena es la aparición de sangre en la materia fecal producto de estas hemorragias digestivas altas. Y por otro lado también, como el hígado es el encargado de sintetizar las proteínas de la coagulación, eso hace también que no pueda haber una buena coagulación y que se favorezca a la hemorragia. Y también por este flujo retrógrado que hay, hace que el vaso empiece a aumentar de tamaño, o sea que va el paciente también a tener una esplenomegalia. Y como hay aumento en el tamaño del vaso, eso hace que aumente la hemocateresis. Y como hay aumento de hemocateresis, va a haber aumento en destrucción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Por lo tanto, empiezan a disminuir tanto los rojos como los blancos, las plaquetas. Así que va a llevar a una pancitopenia que va a tener el paciente. Y esto a su vez va a llevar a anemias, como así también disminución en la inmunidad, va a ser propenso a las infecciones y problemas en la hemostasia, como dijimos anteriormente, por también la disminución de las plaquetas. Bueno, y acá dice todo lo que les expliqué recién. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿O se va entendiendo? ¿Se entiende, profe? ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Bueno, fíjense acá en este esquema. Partimos de un hígado que está cirrótico. Dijimos que al fibrosarse hace que la sangre no pueda seguir su trayecto, por lo tanto va a haber una hipertensión portal, y al generarse esta hipertensión portal va a aumentar la presión hidrostática, por lo tanto eso hace que empiece a aumentar el líquido en el intersticio, por lo tanto aumenta en el peritoneo generando la ascitis que explicamos recién. Por otro lado, también el hígado disminuía la síntesis de albúmina
Eso hacía que disminuya la presión oncótica, por lo tanto no va a haber retención del líquido en el vaso y eso hace que haya mayor trasudación del fluido, también es otra forma de decir, por lo tanto se acumula más en el intersticio, más ascitis y como hay trasudado y no queda líquido en el vaso sanguíneo, eso hace que haya un llenado insuficiente de la circulación, por lo tanto, eso se sensa como una disminución de la presión, así que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de aumentar la presión, va a aumentar la aldosterona, y ese aumento de la aldosterona actúa a nivel renal. Lo que hace la aldosterona a nivel renal es reabsorber sodio, y como reabsorbe sodio, retiene agua, así que va a haber retención de sal y de agua, pero como el agua no puede quedar retenida en el vaso por este problema que dijimos de la hipertensión portal y de la disminución de la presión oncótica, va a ir hacia el intersticio, así que va a contribuir a mayor ascitis. Y por otro lado, como hay disminución de la volemia, eso hace que llegue menos sangre al riñón. Así que al llegar menos sangre al riñón, se sensa como disminución de la presión, así que eso también va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como así también va a favorecer la retención de sal y agua, así que más ascitis para el paciente. Por otro lado, por la hipertensión portal también que se genera, va a haber una vasodilatación esplácnica, que eso hace también que la formación de linfa exceda al retorno linfático, por lo tanto eso también va a contribuir a que tenga mayor ascitis el paciente. Y por otro lado, como el hígado no funciona correctamente, la aldosterona se va a metabolizar en defecto, o sea, va a reducir su metabolismo. Eso hace que haya más aldosterona, más reabsorción de sodio, más reabsorción de agua, más ascitis. ¿Se entendió, chicos? ¿O repito algo? Bueno, seguimos. Bien. Por otro lado, la disfunción del hepatocito hace que empiece a haber ictericia, o sea, algo se va a conjugar también la bilirrubina, pero como hay un proceso inflamatorio, eso hace que aumente la permeabilidad de la membrana, así que empieza a aumentar esa bilirrubina en sangre, y eso hace que se excrete más por orina, eso lleva a una orina colúrica. También se va a empezar a depositar en los tejidos la bilirrubina, así que va a llevar a la ictericia. Va a haber trastornos en la coagulación porque no se pueden sintetizar los factores de la coagulación, y va a haber una hipoalbuminemia porque tampoco se sintetiza la albúmina, y también se va a contribuir a la encefalopatía portosistémica, que ahora vamos a hablar cómo sería el mecanismo para producir la encefalopatía. A ver, voy a leer que me pusieron algo en el chat. Bueno, me preguntan qué pasaría si hay mayor retención de agua, aparte de que aumenta más la ascitis. Y bueno, todos los problemas que estamos diciendo, ¿sí? Aparte de que tenés más ascitis, te va a disminuir la volemia, por lo tanto vas a disminuir la presión, eso hace que no se oxigenen bien los tejidos, te puede llevar a aumento de ácido láctico, te puede llevar a una acidosis metabólica, te puede llevar a una necrosis en el peor de los casos, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Sí, Camila?
Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos el metabolismo del etanol, ¿sí? ¿Qué reacciones son las que sufre el etanol? El etanol se puede absorber un poco en estómago, pero mayoritariamente se absorbe a nivel intestinal. De ahí va a ir al hígado, y en el hígado el etanol sufre varias reacciones que se dan en dos etapas. Esta es la primera etapa, todo esto que vemos acá, y esta es la segunda etapa. En la primera etapa hay varias enzimas que pueden actuar, pero les anticipé hoy al principio que la fundamental, la que más actúa es esta, que es la alcohol deshidrogenasa, o también la van a encontrar como etanol deshidrogenasa. Esta actúa en citoplasma y hace que el etanol, en presencia de nado oxidado, se transforme en acetaldehído y obtenemos también NAD reducido. Esta les dije que actuaba en un 90% en una persona no alcohólica, ¿sí? En una persona no alcohólica. Esta otra, ¿sí? Que es la de los citocromos o la del sistema MEOS, que es sistema de oxidación microsomal del etanol, porque ocurre en microsoma, actúa en un 10% en una persona no alcohólica. Pero cuando la persona es alcohólica, empieza a cobrar mayor importancia. Este sistema empieza a actuar más. ¿Por qué? Porque aumenta más el etanol. Entonces empieza a actuar más esta enzima para poder metabolizar más a esta sustancia. Así que al activarse necesita NAD-fosfato reducido, nos va a dar NAD-fosfato oxidado y acetaldehído también. Entonces empieza a aumentar más el acetaldehído, que dijimos que resulta tóxico. Y también tenemos otra enzima que es la catalasa en los peroxisomas, pero esta no tiene mucha importancia, esta no actúa mucho. Esta necesita peróxido de hidrógeno y también nos va a dar acetaldehído y agua. Bien, esa es la primera etapa. Luego, este acetaldehído en mitocondria se va a encontrar con esta enzima que es la acetaldehído deshidrogenasa. Esta enzima la tenemos tanto en mitocondria como en citoplasma, pero la que está en mitocondria tiene mayor afinidad por el acetaldehído, o sea que es la que más funciona. Y esta enzima entonces lo que va a hacer es transformar el acetaldehído en presencia de NAD oxidado, nos va a dar más NAD reducido, más acetato. Y este acetato va a reaccionar con la coenzima A, nos va a dar acetil-CoA, y ahí se va a formar los triacilglicéridos, que se van a ir depositando en el hepatocito, dando lugar a la esteatosis, que explicamos ahorita. Bueno, ¿cuál es el daño que va a ocurrir entonces en el hepatocito? Básicamente el daño va a estar dado por dos tipos de alteraciones, que es por el aumento que hay de NAD reducido y el aumento de acetaldehído. Estos dos aumentos son los que provocan el daño en el hepatocito. Por un lado, este aumento de NAD reducido y disminución del NAD oxidado hace que aumente la síntesis de lípidos, llevando entonces a la esteatosis, ¿sí? Como explicamos hoy, por la competencia en la cadena respiratoria, y eso hace que empiece a aumentar la formación de triacilglicéridos y su depósito. También va a haber menor actividad del ciclo de Krebs porque el piruvato no va a poder ingresar, por lo tanto se desvía hacia la formación de ácido láctico. Eso hace que empiece a aumentar el lactato, y como aumenta el ácido láctico, eso hace que disminuya el pH, por lo tanto va a haber una acidosis metabólica. Y por otro lado, el ácido láctico compite a nivel renal
por el mismo transportador del ácido úrico. Entonces no se va a poder eliminar ácido úrico y eso hace que se retenga en sangre. Así que va a llevar al aumento de ácido úrico en sangre. Y también va a haber un desbalance energético porque disminuye el ciclo de Krebs, por lo tanto disminuye la energía. Y por otro lado, el acetaldehído que aumenta por el aumento del consumo de etanol, dijimos que era tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque empieza a unirse a proteínas que se encuentran en la célula, así que empieza a inactivar a las enzimas, que son proteínas, que eso hace que no funcionen las enzimas, empieza a disminuir la reparación del ADN, por lo tanto se empieza a destruir la célula. Dijimos que se reconocía como extraño, como epítopes, entonces empiezan a haber fenómenos de autoinmunidad, o sea que se empiezan a generar autoanticuerpos contra estas sustancias extrañas, se empieza a atacar al propio hepatocito. Eso hace que se genere toda una reacción inflamatoria en la zona, se liberan muchas citoquinas y eso empieza a dañar a la célula. También empieza a aumentar la formación de radicales libres, estos empiezan a hacer peroxidación lipídica, por lo tanto todo esto lleva a la destrucción celular. Bien. Por otro lado, dijimos que también se producía la encefalopatía hepática. Bueno, vamos a ver cómo ocurre eso. En el intestino, nosotros tenemos una microbiota intestinal que sería nuestra flora bacteriana normal. Esas bacterias lo que hacen es actuar sobre las proteínas que nosotros ingerimos con la dieta, empiezan a digerirla, así que vamos a obtener amoníaco de esa digestión, ¿sí? Realizan el metabolismo de las proteínas. Ese amoníaco se va a absorber a nivel intestinal y va a ir al hígado. En el hígado va a participar de lo que conocemos como el ciclo de la urea. Así que se va a formar urea y esa urea se va a excretar a nivel renal. Eso sería lo normal. Pero cuando la persona tiene cirrosis, no funciona su hígado. Por lo tanto, ese amoníaco no va a poder formar parte del ciclo de la urea, por lo tanto empieza a aumentar ese amoníaco y puede atravesar la barrera hematoencefálica, así que empieza a acumularse en el sistema nervioso. Ese amoníaco reacciona primero con el alfa-cetoglutarato y nos va a dar como producto glutamato. Ese glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, reacciona con más amoníaco y por la glutamina sintetasa nos da glutamina. La glutamina es osmóticamente activa, por lo tanto atrae agua y eso hace que empiece a edematizarse el astrocito y por lo tanto no funcione correctamente. Y por otro lado, al aumentar el glutamato, que sería el neurotransmisor excitatorio, eso hace que empiece a abrirse canales de calcio, por lo tanto ingresa el calcio, y este empieza a activar a enzimas ahí en la neurona, que hace que empiecen a formarse mayor cantidad de radicales libres, por lo tanto lleva a la lipoperoxidación y eso hace que empiece a destruir a las neuronas. Así que todo eso contribuye a la sintomatología de la encefalopatía hepática. Va a llevar a un deterioro neurológico progresivo. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Profe, se me cortó el internet. ¿Podría repetir, por favor? ¿Todo esto? Sí, se me entrecortó toda la parte de la explicación, esta última. Bueno.
Les estaba diciendo que en el intestino nosotros tenemos una microbiota normal, o sea, una flora bacteriana normal, que cuando nosotros consumimos proteínas con la dieta, esas bacterias empiezan a actuar, a digerir a esas proteínas, y uno de los productos que obtenemos es el amoníaco de esas proteínas. Ese amoníaco se va a absorber a nivel intestinal y normalmente ese amoníaco va a ir al hígado, va a participar del ciclo de la urea y de esa manera como urea vamos a eliminar a nivel renal. Pero cuando el hígado tiene cirrosis, no puede ocurrir el ciclo de la urea porque no está funcionando correctamente. Por lo tanto, empieza a aumentar el amoníaco. Y ese amoníaco puede atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto empieza a aumentar en el sistema nervioso y actúa con el alfa-cetoglutarato, transformándose en glutamato. Y ese glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, reacciona con más amonio y por esta enzima, que es la glutamina sintetasa, nos da glutamina. La glutamina es osmóticamente activa, o sea que atrae agua, y eso hace que se dematice el astrocito. Y por otro lado, al aumentar el glutamato, ¿sí?, que aumenta este neurotransmisor excitatorio, genera lo que se denomina una citotoxicidad del glutamato, porque el glutamato lo que hace es, al unirse a sus receptores, abrir canales de calcio. Entonces entra el calcio ahí en la neurona y eso hace que se empiecen a activar enzimas que te aumentan la formación de radicales libres. Por lo tanto, eso hace que empiece a alterar la funcionalidad de la neurona y empiecen a mal funcionar, y eso te lleva al deterioro neurológico. ¿Ahí escuchaste todo, Sofía? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué síntomas va a llevar, nos va a llevar la intoxicación por amoníaco? La persona va a tener temblores, el lenguaje va a ser cercenado, es decir, que va a empezar a perder consonantes, sílabas en su habla, o sea, no va a hablar correctamente, no va a poder decir bien todas las palabras, la visión va a ser borrosa, va a tener letargos y por la falta de ATP, va a entrar en coma y, bueno, y eso finalmente le va a llevar a la muerte. Bien, acá tenemos las reacciones que estuvimos diciendo. El amoníaco, entonces ahí el sistema nervioso va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato y eso nos va a dar glutamato. Como se va consumiendo el alfa-cetoglutarato, eso hace que se altere el ciclo de Krebs, que disminuya, por lo tanto disminuye el ATP. Y este glutamato va a reaccionar con más amoníaco, por lo tanto se va a transformar en glutamina, y esta glutamina retenía agua llevando al edema en el sistema nervioso. No sé si les quedó alguna duda o quieren que vuelva a explicar algo, chicos. ¿Se entendió todo? Entendió, profe. Un lujo. Bien. Bueno, me alegro entonces que se haya entendido. Bueno, vamos al caso entonces. A ver, dice, se trata de un paciente de 58 años que concurre al consultorio de patología para una evaluación pre-trasplante hepático, aquejado por una cirrosis. El paciente fue un alcohólico importante durante más de 25 años, ingiriendo vino y bebida blanca.
Hace 10 años dejó de tomar alcohol, tiene como secuela una neuropatía periférica alcohólica, y a los 50 años se le realizó una biopsia de hígado mostrando claros signos histológicos de cirrosis. Bien, les pregunto la 1. ¿Cómo se metaboliza normalmente el alcohol? ¿En qué tejido se realiza? ¿Y cuáles son las enzimas involucradas? Bueno, ahí que pusieron. Se metaboliza en hígado por medio de 2 vías. La primera es en citoplasma y es por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa. Transforma el etanol en acetaldehído. Y la segunda es mitocondrial y está catalizada por la enzima aldehído deshidrogenasa, que transforma el acetaldehído en acetato. Bien, esas son las 2 fases. Bien, hablaste sobre la enzima más importante, o sea, la que más actúa, pero también había otras 2, habíamos dicho. Y sistema de oxidación microsomal del etanol. A ver, Andresa, ¿sí? Catalasa y el sistema de oxidación microsomal del etanol. Bien. Y la primera en todos los casos, sí, sí. Sí, la primera es el alcohol deshidrogenasa. Ajá, sí. Que esa había hablado Florencia. Sí. Bien. En todos los casos, entonces, vamos a obtener como producto el acetaldehído, que habíamos dicho que era tóxico, y también recuerden que aumentaba mucho el NAD reducido, ¿sí? Que era lo que nos llevaba a las alteraciones en el hepatocito y, por ende, las alteraciones en la función que habíamos dicho, ¿sí? Todo eso tienen que colocar ahí en esa respuesta. Bien. La 2 dice, ¿qué consecuencias metabólicas trae el metabolismo del alcohol? Aumenta la síntesis de ácidos y grasos y hipoglucemia, hiperuricemia de ácido úrico, y aumenta el ácido láctico. Bien. Y cuando aumenta el ácido láctico, se aumenta el NADH más H. Cuando aumenta el ácido láctico, ¿qué? Hay aumento de NADH. NAD reduzido. Ajá. Sí. O sea, el aumento de NAD reducido te lleva al aumento de ácido láctico. Sí. ¿Y el aumento de ácido láctico a qué lleva? A una acidosis láctica, ¿puede ser? Bien. ¿Qué tipo de acidosis era que habíamos visto en un seminario anterior? ¿Recuerdan que eso, acidosis metabólica, era un tipo de acidosis metabólica? Bien. Bien, con eso estamos. La 3 dice, ¿cuáles son los efectos a nivel hepático de la ingesta crónica de alcohol? Hígado graso. Hígado graso. Bien. ¿Qué más? Hepatitis alcohólica. Y cirrosis. Y insuficiencia hepática. Bien, ahí tienen que ir hablando de todos los estadios, ¿sí? Todas las hepatopatías por las cuales iba pasando el hígado, ¿sí? Como nombraron, primero hablar de la esteatosis, después de la esteatohepatitis, después de la cirrosis, y ya lo último sería la insuficiencia hepática. Sí, por un aumento de fibroblastos, profe. Claro. Que eleva a una fibrosis. Exacto, sí. El aumento del tejido fibrótico entonces hace que no le llegue sangre al hepatocito y eso genera la hipertensión portal y todas las consecuencias que habíamos visto, ¿sí? Ascitis, varices esofágicas, varices gástricas, esplenomegalia y bueno, y después todo lo que conlleva esto a su vez. Bien, la 4 dice, ¿qué efectos tiene el alcohol
a nivel del sistema nervioso central. Deprime el sistema nervioso central. Bien, Daniel, ¿cómo? Es un agonista competitivo con el GABA. Bien. ¿Y entonces? Entonces se une a sus receptores. Sí. ¿Y se abre qué canal? Canales de cloro. Bien. Entonces empieza a aumentar el cloro intracelular y ¿eso qué provoca? Provoca una hiperpolarización de la membrana. La Bien. membrana se vuelve muy negativa. Bien. Entonces Y ahí, no va a haber potencial de acción y de esa manera deprime, que fue lo que claro, dijiste. Bien. Y al haber depresión, ¿sí? No hay activación del sistema límbico, está deprimido. Entonces, por eso las alteraciones en la conducta, ¿sí? Está desinhibido y empieza a hacer cosas que normalmente no haría estando su sistema límbico funcionando correctamente, ¿sí? Por eso se empieza a hablar pavadas, decir pavadas, hacer pavadas, los cambios de conducta y todo eso, ¿sí? Por la desinhibición. Bien. La 5 dice, ¿a qué se denomina cultura alcohólica? Porque a pesar de no embriagarse con mayor facilidad se produce el daño hepático. Bueno, ¿qué es la cultura alcohólica? ¿Por qué, por ejemplo, si vemos a uno que se tomó, están en una misma mesa, y uno se tomó 3 litros de cerveza y está como nuevo, y el otro que está al lado se tomó un vasito y ya está del otro lado? ¿Por qué? porque Sería por la tolerancia que él desarrolló por beber mucho o seguido. Sí, aumenta la resistencia al alcohol. Bien, está bien lo que están diciendo, o sea, se hace más tolerante, aumenta la resistencia al alcohol, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque toma con frecuencia. Metaboliza más rápido. A ver, vamos por ahí, Tamara. Metaboliza más rápido. Pero para metabolizar más rápido, algo se tiene que activar más. las La de enzimas hacer- Sería el MEOS, profe, el Claro, sistema microfonal exactamente. de oxidación del etanol. Bien, por ahí vamos, ¿sí? Habíamos dicho que cuando la persona era alcohólica o estaba más acostumbrada a tomar alcohol, se activa más su sistema MEOS que en una persona que no está acostumbrada, un 10%, pero en esta otra persona un 30%, así que tiene más enzimas para metabolizar más rápido ese etanol. Pero ¿se va a formar acetaldehído igual o no? y el daño Sí. hepático. Claro, sí, por Produce. eso la segunda parte de la pregunta, ¿sí? Porque a pesar de no embriagarse con mayor facilidad, se produce el daño hepático. Porque el acetaldehído se va a formar igual, es más, se va a formar en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, pareciera que no le hace nada, pero en realidad está provocando mayor daño porque está produciendo mayor cantidad de acetaldehído, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Esa es la respuesta a la pregunta entonces. Bien, la 6 dice, ¿cómo se define histológicamente una cirrosis? Tiene un aumento de fibroblastos. El aumento de tejido fibrótico. Bien. Aumento del fibroblasto, aumento del tejido fibrótico. Y Sí, podemos Eduardo. La estructura del hepatocito. Ay, hablaron las dos puntas, no se entendió bien. Que se va modificando la estructura del hepatocito. Bien, sí. Y se forman los nódulos de degeneración. Bien, perfecto. Bien. Bueno. Todo eso tienen que ir contestando ahí. Bien. Averigüe los requisitos para ingresar en la lista de espera para trasplante hepático. ¿Qué encontraron?
Menor a 60 años. Bien. Tiene que estar 6 Grupo meses sin alcohol consumir también. alcohol. Por lo menos 6 meses sin consumir alcohol. Bien. Será averiguado por un psicólogo. Bien. O sea, tiene que ser testeado, digamos, evaluado por un psicólogo, ¿sí? Eso para asegurarnos que no está Y la tomando. gravedad del hígado, si es urgente o no. Bien, ¿y Grupo eso cómo hepático. sabemos? ¿Cómo sabemos si es urgente o no? Con un hepatograma. Bueno, podemos hacer un hepatograma. ¿Qué más le Una podemos hacer? biopsia, Una biopsia. Bien. ¿Qué más? coagulograma. Bien, coagulograma. Buscar el grupo y el factor. Claro, eso es para que haya compatibilidad. También los estudios de compatibilidad se le hacen para que no haya rechazo. Bien. Todo eso hay que ir cubriendo para ver el daño. Segunda parte. Para la evaluación pretrasplante se le efectuaron análisis. Hematocrito 36%, hemoglobina 9,3, glóbulos rojos 3.960.000. ¿Cómo están? Bajo. Están bajos los 3. Leucocitos 3.000. Bajo. Está bajo. Bien. Fórmula neutrófilo 62%, eosinófilo 2%, basófilo 0%, linfocitos 20%, monocitos 7%. ¿Y ahí qué dirían? Que está normal. Está normal, ¿sí? Por ahí alguno puede decir que los linfocitos están un poco bajos, pero mirando el conjunto, los monocitos hasta 8 puede ser, así que se compensa ahí con las cantidades, ¿sí? Así que podemos decir que está normal. Plaquetas, 100.000. Bajo. Glucosa, 65. Baja. Bajo también. Bajo. Urea, 10. Normal. Y está así ahí, pero en el límite inferior, ¿sí? En el práctico le dieron de 10 a 50. El valor normal, ¿no? Sí, está ahí en el límite inferior, o sea que está bajando. Colesterol 160. Normal. Normal. Está normal. Sodio 130. Bajo. Está bajo. GPT y GOT 10. Normal. Normal. Fosfatasa alcalina 180. Normal. Normal. Bilirrubina total 2,5. Alto. 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 Bilirrubina directa 1,8. Alto. Alto. Pseudocolinesterasa 600. Bajo. Bajo. Tienen el valor normal ahí al lado. Albúmina 2. Bajo. 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 Fibrinógeno ya dice disminuido. Y tiempo de quick 30 segundos, 58%. ¿Qué dirían ahí? Se cortó. Alargado. Alargado o prolongado se dice porque tarda en coagular, ¿sí? Tarda en formarse el coágulo. Bien. Dice, el paciente está adelgazado, pero con abdomen prominente por la acumulación de líquido en el peritoneo, que eso era la citis que habíamos hablado, el cual tiene un tinte ictérico, la orina es algo colúrica, eso por la ictericia que habíamos dicho, el aumento de bilirrubina, y presenta hematomas en la piel, eso es por la deficiencia en la coagulación que está teniendo. Haga un análisis exhaustivo de los estudios del laboratorio y justifique todos los valores que presenta este paciente. Bueno, primero les pregunta qué es la insuficiencia hepática. ¿Qué dirían ahí? Es la incapacidad del hígado para llevar a cabo sus funciones normales. Bien, ¿sí? No puede realizar sus funciones, su metabolismo normal. ¿Qué ocurre con el metabolismo de la bilirrubina en la insuficiencia hepática? Aumenta Va a aumentar.
bilirrubina directa, porque tiene lesión de los hepatocitos, y que eso hace con que evita que la bilis entonces absorba y quede en la sangre. Y cuando sale por la orina, causa coluria. Claro, habíamos dicho que si bien el hígado por ahí empieza a mal funcionar, algo va a seguir conjugando, o sea que va a haber formación de bilirrubina directa, pero dijimos que como había una reacción inflamatoria en la zona, eso hacía que aumente la permeabilidad de la membrana y por lo tanto empezaba a aparecer en sangre, se filtraba a nivel renal y eso hacía, como dice Nadia, que empiece a aumentar el color de la orina, que eso se llama coluria, o sea que va a ser bien pigmentado. Sí, Después dice, sí. Y queda también en los tejidos y genera ictericia. Exacto, bien. Profe, Sí. La bilirrubina, perdón, la ictericia es a predominio de bilirrubina indirecta o directa. En este caso es directa, fíjate que te dice 1,8, ¿sí? La bilirrubina total, fíjate que te dice 2,5 y la directa 1,8. Vos cómo sacás la total es la suma de directa más indirecta. Así que si vos haces 2,5 menos 1,8, ahí te va a dar la indirecta. Así que de 2,5 a 1,8 prácticamente todo es directa. ¿Sí? O sea que la que está teniendo es a predominio de directa. Sí, bueno, gracias, profe. Pero podría ser de indirecta también, ¿o no? No, cuando la falla es hepática, siempre el predominio es directa. Indirecta es cuando todo lo que sea antes del hígado, ¿sí? Eso van a ver cuando vean ictericia después más adelante, metabolismo del hemo y todo eso. Pero te adelanto que es todos los problemas anteriores al hígado, es decir, cuando tenés hemólisis, por ejemplo, ¿sí? Alguna causa, por ejemplo, alguna anemia hemolítica, donde vos empezás a destruir los glóbulos rojos, que eso hace que se libere la hemoglobina y bueno, y eso hace que te aumente la bilirrubina indirecta producto del catabolismo del hemo, ¿sí? Pero son situaciones anteriores a que pase al hígado. Buenísimo, profe, muchas gracias. Pero, profe, no sé si hay alguna síndrome o algo así genético, por ejemplo, que ocurra que no haya la enzima que cataliza la reacción de pasar la bilirrubina indirecta a directa y calcio na icterícia hepática por Sí. el aumento de la indirecta? Claro, sí, sí, pero eso es muy raro que pase, pero sí hay, existe, sí. Existem parásitos também que podem ocorrer, né, profe, la icterícia. Claro, sí, no, las causas son múltiples, ¿eh? Son múltiples las causas. Eso van a ver bien después cuando vean metabolismo del hemo y ahí se ve todo lo que sea ictericia, ¿sí? Por ahora les adelanté nomás eso, pero las causas son múltiples. Bien, ¿estamos acá? Sí. Bueno, seguimos. Dice, ¿qué ocurre con la insuficiencia hepática con la síntesis de albúmina? Disminuye. Disminuye la albúmina. Bien, ¿y eso a qué problemas llevaba? Baja Se presión halla una oncótica. alteración de la presión oncótica. Y Bien. el agua va al intersticio y produce una edema. Bien, que en este caso, ¿qué provocaba? Causa una cistitis. Ascitis, no. Cistitis no, no sé por qué me están diciendo cistitis, en el otro grupo también me dijeron cistitis. Cistitis es otra cosa. Ascitis, no es lo mismo. Ascitis. Ese profe. Bien. Bueno, después dice, ¿qué ocurre en la insuficiencia hepática con las sales biliares y los ácidos biliares? Disminuye también. Disminuye. Bien, ¿y qué problemas trae eso?
En la digestión de líquidos. ateroia. Materia fecal con grasa, ateroia. No se hace la digestión de los lípidos por Ocorre falta Bien. de bilis. Ocorre Bien. uma espinorrea. Bueno, ahí estamos. Eso es lo que no le salía a Andresa, ¿sí? Esteatorrea, Andresa. Así se llama, esteatosis. Esteatosis en el hígado, esteatorrea es en la materia fecal. Esteato es grasa, ¿sí? Por eso ahí suma el esteato y rea de diarrea. Bien, entonces sí, bien lo que dijeron, va a disminuir la síntesis porque el hígado no está funcionando bien, entonces no se pueden digerir los lípidos y bueno, se elimina con la materia fecal causando la esteatorrea. Bueno, después dice, ¿qué provoca la insuficiencia hepática en el metabolismo de la vitamina K? También disminuye. Y que no se van a... Disminuye los factores de coagulación también. Y no se absorbe la vitamina K porque es una vitamina liposoluble. Bien, ¿y sobre qué factores actúa la vitamina K? 10, 9, 7 y 2. 2. Proteína C y S también. Bien. ¿Qué ocurre en la insuficiencia hepática con la síntesis de los factores de la coagulación? El paciente va a tener hemorragias. Claro, disminuye porque habíamos hablado de los factores vitamina K dependientes, pero no son los únicos, ¿sí? Hay otros también que son de síntesis hepática. Los vitamina K dependientes se activan ahí. Bien. ¿Cómo están las plaquetas en la insuficiencia hepática? Disminuidas, bajas. Bien. Eso recuerden que era ¿por qué era? Splenomegalia. Por la esplenomegalia. Hemocateresis. Bien. muy Começa a ser hemocateresis. bien. Perfecto. Y si bajan las plaquetas, ¿qué problemas traen? La coagulación. Bien. No se va a formar la adhesión, ni activación, ni agregación plaquetal. Por lo tanto, déficit en la hemostasa. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre, dice, con la uremia en la insuficiencia hepática? Baja. Disminuye. Bien. Porque no se podía dar el ciclo de la urea. ¿Y eso a qué problemas llevaba? Aumenta el amonio. Que aumente el amoníaco. Y eso podía provocar ¿qué cosas? Uma toxicidade. Alopatía hepática. Encefalopatía hepática. ¿Qué ocurre con la glucemia? Disminuye. Disminuye también. Disminuye, sí, disminuye la gluconeo. ¿Qué ocurre con el colesterol? También disminuye. También va a disminuir, ¿sí? Va a ir bajando, porque es de síntesis hepática. ¿Qué es la pseudocolinesterasa? É uma enzima que é exclusiva do hígado e com isso indica dano hepático. Bien. Es una forma entonces de poder evaluar, ¿sí?, el daño hepático porque, como dice Nadia, es exclusiva del hígado. ¿Qué ocurre con los mecanismos inmunitarios? Disminuye. Disminuye. Bien. Porque el hígado Recuerden. forma parte del sistema inmunitario. Bien. También disminuyen por la hemocateresis. Bien. ¿Y a qué problemas lleva? Infecciones. Claro.
va a ser propenso a las infecciones de cualquier tipo. ¿Cómo está la tensión arterial? Bueno, acá no nos da ese dato, pero según lo que hablamos, ¿qué le va a pasar? Disminuir. Va a disminuir Bien, va a disminuir por el trasudaje eh, por día, ¿no es disminuye cierto? por la bulimia. La bulimia. Eso, bien, muy bien. Es importante, les pregunta, conocer la serología de este paciente para el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. Sí. Sí, es ¿Por importante. qué? Por Porque el tiene tema evidencia de del lista de rechazo al trasplantes. órgano. El trasplante Que del tiene órgano. una enfermedad. Para que no haya Para rechazo. el trasplante. Bien. Y también es una forma, como tanto esto, el de la hepatitis B como la hepatitis C pueden evolucionar a la cirrosis, también es para ver si nos provocaron cirrosis en el hígado. El paciente quiere saber si será posible realizarle el trasplante. ¿Qué le dirían? Que sí, pero que tiene que sí. estar en lista de espera. Bien. Que hay una lista de espera, así que él tiene que esperar su turno y también que sea compatible con el hígado que esté disponible. Claro. Bueno, bien. Después dice, tercera parte, luego de su evaluación fue remitido a su domicilio, aguardando el llamado para el trasplante hepático. Sin embargo, a los 7 días reingresó al hospital con encefalopatía hepática, con confusión mental, aliento hepático, aleteo distal en los brazos y melena. El hematocrito presentó una severa caída a 23%. Se efectuó una endoscopía que detectó varices esofágicas sangrantes. El severo trastorno de coagulación dificultó el control del sangrado. Fue necesario pasarle factores de coagulación y plaquetas. Se efectuó una esclerosis endoscópica de las varices esofágicas. El severo shock hipovolémico provocó un deterioro notorio de su insuficiencia hepática. Entonces les preguntan, el paciente quiere saber qué son las varices esofágicas. ¿Cómo le explican? Dilatación en los vasos sanguíneos del esófago. ¿No se entendió bien, Andrés, o yo no te escuché bien? Dilatación en los vasos sanguíneos del esófago. Bien. Y las paredes de los vasos sanguíneos son delgadas, débiles. Bien. Exacto. Bien. Se puede sumar Y que... al ser... Sí. Sí, Sandra. Se puede sumar que como son delgadas y débiles, pueden romperse y así también sangrar. Bien. Eso era lo que yo estaba por decir. Bien. Perdón. No, está bien. Ocorre pela hipertensão portal. Bien. Y que se forman por la hipertensión portal. Bueno, muy bien. Ahí quedó completo. ¿Qué es la hipertensión portal? ¿Qué le dirían? Aumento de la presión de la vena porta por encima de 12 milímetros de mercurio. ¿Y que lleva a qué? La sangre se desvía del hígado. Bien. Generando las varices esofágicas que dijimos recién. ¿Qué más? Esplenomegalia. Esplenomegalia. Las varices. Varices, esplenomegalia. ¿Qué más? Aumenta a pressão da vena esplênica e hace com que o vaso aumenta de tamanho. Sí, esplenomegalia, varices esofágica. ¿De hoy me están diciendo lo mismo? Sí. ¿Falta algo? Que aumenta ¿Qué pasaba en el...? Fibrosis. ¿Aumenta la qué? Se desvía la sangre del hígado. Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en peritoneo? Ascitis. Aumenta el líquido. Claro, la ascitis, eso nos están diciendo, ¿sí?
Decían todo lo otro menos ese. Bien. Bueno, después dice, ¿por qué se produce la encefalopatía hepática? Por el aumento de amoníaco. Por el aumento del amoníaco. Bien. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan las reacciones? No se puede formar urea y el amoníaco traspasa la barrera hematocefálica. Y ahí Bien. reaccionaba con el alfa-cetoglutarato. Bien. ¿Y qué daba como producto? Edema cerebral. No, ¿qué daba como producto? Glutamina. Alfa-cetoglutarato. Un neurotransmisor excitatorio. Glutamina. Glutamato. Bueno, a ver, alfa-cetoglutarato más amoníaco nos daba glutamato, ¿sí? Como dijeron algunos. Sí. ¿Y el glutamato qué pasaba? Se reacciona con amoníaco y nos da ¿Y más qué nos da? Glutamina. Glutamina. Da la glutamina. Bien, ¿y la glutamina qué pasaba? Disminuye el neurotransmisor. Genera edema, ascitis. Atrae agua y... Atrae agua. Bien. Y ahí genera un edema, ¿sí? Ahí en el sistema nervioso. Bueno, y el glutamato podía producir, les dije, citotoxicidad. ¿Qué pasaba ahí? Disfunción neural, profe. ¿Cómo, Selma? No te escuché. Disfunción neural. Bien, pero para que haya ese es el efecto final. ¿Qué hacía el glutamato? Se unía a su receptor. Disminuye el neurotransmisor. Aumenta Por el un, calcio. eso. Por un lado, Andresa, el glutamato reaccionaba con el amoníaco, te daba la glutamina y te provocaba el edema, pero también va a haber glutamato que se va a unir a su receptor y te va a provocar la citotoxicidad de la célula de la neurona, ¿sí? Y ahí lo que está diciendo Eduarda, entra calcio y cuando entraba calcio, ¿qué pasaba? Aumenta los radicales libres. Bien. Y eso llevaba entonces a la lipoperoxidación. Y ahí lleva a la disfunción neuronal que decía Selma hoy. ¿Se entendió? Bien, todo eso tienen que relatar ahí. Bueno, después dice, ¿por qué un alcohólico puede tener hemorragia? Dije, sí. Disculpe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí, habíamos dicho que el glutamato se va a unir a su receptor, eso abre canales de calcio, el calcio ingresa y va a activar enzimas. Eso hace que aumenten los radicales libres. Por lo tanto, te va a llevar a la lipoperoxidación y eso te lleva a la destrucción celular. Y por ende, la célula no va a poder funcionar y te lleva a todos los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Que esto es progresivo. Perfecto, muchas gracias. No tenía eso. Nada. Bueno, ¿por qué un alcohólico puede tener hemorragia digestiva? Varices esofágicas. Por las varices. Déficit de vitamina K y de factores de coagulación. Claro, eso estaría ayudando, ¿no? O sea, las varices esofágicas que tenían las paredes débiles, que hoy me habían contado, eso se lesionaba, entonces empieza a sangrar y sumado a que falta vitamina K, faltan factores de la coagulación, faltan plaquetas, se agrava más todavía. Bien. Y eso da la melena. ¿Qué era la melena? Sangre en heces. Exacto. La sangre en la materia fecal, ¿sí? Que como es una hemorragia digestiva alta, esa sangre es oscura, ¿sí? Así que es una materia fecal bien oscura, se define como alquitrán, ¿sí? Negra, de tanta sangre que tiene. Bueno, después dice,
La familia quiere saber cuál es la causa de su deterioro y si va a mejorar. ¿Qué le diría? Alcoholismo. Si conseguir hacer trasplante, melhora, si no, no. Y también cambiar su estilo de vida, grupos de apoyo para el alcoholismo, o si no, no le va a servir de nada el trasplante. Bien. Sí, o sea, básicamente tiene que esperar el trasplante, hacer un cambio en su vida y respetar todo el tratamiento, todo lo que le diga el médico para que pueda seguir con su vida con una mayor calidad de vida. Bien. Cuarta parte. Fue medicado con lactulosa por sonda nasogástrica para tratar de controlar su encefalopatía hepática y con enemas evacuantes. Su evolución fue tórpida y en terapia intensiva se complicó con una neumonía intrahospitalaria, falleciendo a la semana. ¿Cómo actúa la lactulosa? ¿Qué efectos ejerce en la flora intestinal? Atrae agua. Agua. No deja que Se te corta, Sofía. La água não deixa absorver que no o deja que se amoníaco e transforma em absorba el amônio. amoníaco porque se transforma en amonio. Bien. Es un laxante osmótico, ¿no? Por eso atrae agua, que están diciendo. Atrae agua. Y sí, el amoníaco se transforma en amonio, no se absorbe, entonces de esa manera disminuimos ¿qué? La encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la inmunidad del cirrótico? Es Baja. Es baja, sí, habíamos dicho eso ya. ¿Qué trastornos inmunes presentan? Infección urinaria, neumonía. Eso suele ser lo... ¿Qué, Camila? ¿No se te escuchó? Peritonitis. Bien, sí. Sí, todo lo que dijeron es cierto, sí. Bueno, que pregunta después cuáles son las infecciones habituales, que sería eso. Bueno, y después dice, haga un resumen completo de la historia, ya que usted es citado por el director del hospital y deberá justificar todos los procedimientos debido a que la familia ha iniciado un juicio por mala praxis. ¿Sí? Bueno, conclusión. Siempre hay que escribir todo en la historia clínica, porque a veces se deja para después y eso no hay que hacer, ¿sí? Todo tiene que constar, todo lo que se hizo, todo lo que se le dio, porque se obró bien con este paciente, se hizo todo lo que había que hacer y después termina siendo un juicio por mala praxis, o sea, les puede pasar, así que tienen que acostumbrarse a escribir todo lo que hicieron para quedar cubiertos, ¿sí? Legalmente. Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hablamos? Profe, ¿qué Sí. es la esclerosis endoscópica que dicen las varices? Bien, ese es un tratamiento que se hace para tratar de disminuir las hemorragias de las varices. Es colocarle, o sea, mediante endoscopía, vos vas viendo y directamente en las varices, esto se hace en varias sesiones, no es que haces todo de una. En las varices vas colocando un líquido esclerosante, es decir, que vas como fibrosando esas varices para que no sangren, ¿sí? Es un tratamiento que se hace para evitar el sangrado de las varices y da muy buenos resultados. Ah, sí, bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene. Que terminen bien.
Gracias, Chao, profe. chao. Profe, muchas Profe. gracias. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Buenas noches.